Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Es un día especial. En este día es un día de celebración. Estamos celebrando la fiesta de las luces, o lo que llaman Hanukkah, una celebración que es una celebración judía, pero que tiene mucha importancia profética para nosotros, y que es por eso que la recordamos. No lo recordamos como una alternativa de la Navidad, no. El Señor nos ayude para que no hagamos eso. Lo recordamos como un acontecimiento profético y como un acontecimiento en que nosotros tenemos que tomar conciencia de que Jesús es la luz del mundo y que Él nos mandó que nosotros seamos la luz y que andemos en luz como Él está en luz. Y es por eso que nosotros estamos esta mañana con las luces prendidas en nuestro templo, y estamos celebrando y contentos de que Dios nos ha permitido tener ese aceite de la unción para que nuestras lámparas estén siempre prendidas. Así es que regreso en estos momentos con el mensaje de salvación. Señor, The Word of God tells us celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. at that time the Feast of Dedication took place in Jerusalem. It was winter and Jesus was walking in the temple area in the portico of Solomon. Jesús vivía en Galilea. We know that Jesus lived in Galilee, Galilea es muy lejos de which is Jerusalén, very hermano. far from Jerusalem. Digo, caminando, Walking, that is. si en carro es lejos, If it's far in car, pues caminando es mucho más then lejos. it's even further by foot. ¿Qué tenía que hacer Jesús en el templo en esa fiesta? What was Jesus doing in the temple at that moment? Bueno, fue, hermanos, Well, he went con un propósito, on purpose. ¿ok? Y nosotros tenemos que entenderlo. Si no le hubiera agradado a Jesús algo, Él se los hubiera dicho ahí mismo. If this had not pleased Jesus, he would have told him in that moment. Pero no lo hizo. But he didn't do so. Fue como lo celebraban It was how they celebrated it, y Él les predicó el mensaje. and he shared the message. Cuando ellos le preguntaron, dinos quién When eres, they asked him, "Who are you?" no nos tengas en incógnita. Don't have us in this Él, question mark. él les dijo, yo se los he dicho, He said, "I've told you who I am, pero ustedes no me han creído, but you have not believed me, porque ustedes because you no son mis ovejas. are not my sheep. Mis ovejas My sheep oyen mi voz know my voice, y me siguen. and they follow me." Y Él se estaba refiriendo And he was referring precisamente precisely a la historia que ellos to conocían the story that they knew, y que ellos celebraban. in which they celebrated. Hanukkah Hanukkah es una fiesta de las luces. is known as the Feast of Lights. Hanukkah es también llamada la fiesta de la It is dedicación, also known as associated de with the la Feast of Dedication, reedificación about the re-edification del templo en el tiempo de los or macabeos. dedication of the temple in the time of the Maccabees. Después de haber sido profanada por Antíoco Epífanes, And after the temple was profaned, dice la palabra del Señor the Word of God tells us que el Señor Jesús aprobó esta fiesta, that the Lord Jesus was present in the feast. y es por eso que su presencia And that's why his presence estuvo en el templo en esta was fiesta. in the temple during this time. Bueno, Hanukkah es la fiesta de las luces. Well, Hanukkah is the Feast of Lights. Comienza el día 25 del mes de Kislev It starts on the 25th day of Kislev, y dura 8 días. and it lasts 1 week. En el calendario gregoriano generalmente es en diciembre. In the Gregorian calendar, it is generally in December. Y en nuestro calendario comienza en diferentes fechas. And our calendar begins in different dates. Les voy a contar un poco de la historia. I'm going to show you the No story me with voy you. a agrandar mucho, ¿ok? I'm not going to too much. Pero la palabra hebrea Hanukkah significa But the inauguración, term Hanukkah means inauguration, dedicación dedication, y también and it disciplina. also means discipline. En el siglo II antes de Cristo, And en la época del segundo templo, in the second century before Christ, el at the time of the régimen second sirio temple, griego de Antíoco pretendió alejar a los judíos de su creencia. the Syrian Greek Empire of Antioch attempted to separate the people from from Judaism, Con la esperanza de asimilarlos para el helenismo. with the desire to assimilate them into Greek culture. Y Antíoco Epífanes declaró ilegal la observancia de la ley, And Antioch declared that the observance of Judaism was illegal, incluyendo la circuncisión, which included circumcision, el Shabbat,
the Sabbath, y el estudio de lo que ellos llaman Torah, and they studied the Torah, castigando con pena de muerte al que lo hiciera. and punishing these people to death. Muchos judíos llamados helenistas comenzaron a unirse a la cultura griega. And many Jews, known as Hellenists, Hellenist Jews, began to assimilate into the culture. Imagínense ustedes, Imagine, brothers, empezaron a tomar nombres they griegos, began to take Greek names. se casaron con personas no judías, They married people who weren't Jewish. comenzaron a olvidar la lengua hebrea They began to forget the Hebrew law. y lo que es peor, los mandamientos de It Dios. was worse to forget about God's commandments. Esto comenzó a deteriorar en gran manera This began to deteriorate la base de la fe judía the Jewish faith y la práctica de la ley. and the practice of the law. La apostasía del sacerdote Jasón The apostasy of fue muy Jason notable. was very noticeable. Jasón, nombre Jason griego, was, of course, a Greek name. un judío, He was a Jewish priest. sacerdote de Dios, He was a Jew. He was a que priest se volvió helenista. who became a Hellenist. Jasón significa un falso profeta. And Jason is translated as a false prophet. ¿Ok? Eso es lo que significa Jasón. That's what that means. Es el falso profeta. The false prophet. Y Jasón, hermanos, se dedicó a llevar al pueblo de Dios al helenismo. And he was dedicated to leading God's people towards Hellenism. Y ese fue uno de los fracasos del pueblo de Dios. And that was one of the great failures of the people of God. Y no solo esto, And not just that, sino que Antíoco Epífanes ordenó introducir la estatua del dios Zeus but Epiphanes ordered the introduction of the statue of Zeus y también otras divinidades griegas and other Greek divinities en el templo sagrado de into Jerusalén. the sacred temple of Jerusalem. Dice la historia que trajo cerdos para que los hebreos los sacrificaran a Zeus. It says the story tells that pigs were brought to Zeus to be sacrificed in the temple. Además ordenó a los judíos que se arrodillaran delante de Zeus And he commanded the Jews to bow down before Zeus y ordenó a los judíos a comer carne y caldito de and cerdo ordered them to eat pork, del que sacrificaban a the Zeus. pork that was sacrificed to Zeus. Ordenó a los judíos que hicieran actos inmorales He ordered the Jews to commit immoral acts en el templo de within the Dios. temple of God. Fue un gran desafío al Dios de Israel, It was a great challenge to the God of Israel, el que convirtió a Antíoco Epífanes. what Epiphanes did. Por todo esto y porque la identidad del pueblo de Israel se veía muy amenazada, And because of all this, because the identity of the people of God was very threatened, unos pocos judíos valientes, los macabeos, tomaron las colinas de Judá en la fragante revuelta en contra de esta amenaza. a group of the Maccabees took the hills around Judea in rebellion against the Greek Empire. Liberados por Matatías y luego por su hijo Yehuda, el macabeo, este pequeño banda de judíos devotos desató un conflicto. So led by Mattatyahu and then Yehuda of the Maccabees, the small band of Jews managed to bring a rebellion against the Jewish Empire. Armados con poco armamento, They had few weaponry, tuvieron grandes batallas. they had great battles, Las batallas eran en los montes, and they carried on the en las mountains, colinas, in the hills, porque si lo hacían en plano, because if they were in flat land, serían they exterminados. would have been slaughtered. Antíoco envió a las colinas, a los lugares altos, sus tropas, bien armadas para aplastar la rebelión. And Antioch sent his armies to the mountains in order to squash this rebellion. Milagrosamente, después de 3 años, los macabeos tuvieron un éxito total. And miraculously, the Maccabean army prevailed in a few years. En contra de todos los pronósticos, echaron de sus tierras a los extranjeros. And against all odds, they managed to kick out this foreign empire. La victoria era una victoria israelí en contra de todas las potencias del mundo It was an Israeli victory against the powers of the world. y aún hoy en día And even today, se está luchando that struggle contra el continues mundo because the world, porque ellos puedan sobrevivir. because the world is turning against them, they're struggling to survive. Ahora, hermanos, So now, brothers, vamos a ver en este día let's see today una pequeña explicación rápidamente. a small ¿Ok? explanation, 3 minutos. a 3-minute No explanation. está completa, quizás tenga de más, pero quiero que ustedes se den una idea acerca de lo que es Hanukkah. So here's a small explanation. So, vamos a ver lo que es Hanukkah y así nosotros nos podemos ver rápidamente en una La historia de una familia, los Maccabim, la familia Hashmonea, que estaba compuesta por un papá y 5 hijos. Matitiau era el nombre del padre, que organizó a su familia
para luchar y pelear por su identidad y por su pueblo. Invadidos, dominados y conquistados por los seleucidas, quienes les empezaron a prohibir el ejercicio de su judaísmo, decidieron pelear para recuperar su sagrado templo y para poder volver a tener una plena vida judía. Se organizaron y siendo pocos, enfrentaron a los muchos, siendo débiles, enfrentaron a los fuertes. Pero gracias a la astucia, a la habilidad y a la velocidad de sus ataques, tuvieron éxito en su emprendimiento. Esa recuperación implicó una reinauguración de ese lugar sagrado, que es lo que significa la palabra Hanukkah, la posibilidad de reinaugurar el Templo de Jerusalén. Y desde allí celebramos todos los años, durante 8 días, esta hermosa fiesta. Lo hacemos en casa, prendiendo una Hanukkah que tiene 8 brazos iguales y uno diferente, que funciona como shamash para prender el resto, y cada día sumamos una vela más, tratando de que después de 8 días la Hanukkah arda en forma completa. Cada día también es una oportunidad para que nuestros hijos reciban un regalo, un mimo, para que ellos puedan también jugar y divertirse con el dreidel, con la perinola, con el cebibón. También en Hanukkah recordamos la gesta de nuestro pueblo para que eso mantenga vivo el milagro de confiar, el milagro de tener esperanza, de tener fe. Es una buena oportunidad también para reforzar nuestra identidad, nuestra pertenencia al pueblo de Israel, que siempre luchó para poder ser quien tiene que ser, para poder cumplir con sus rituales y mantener su identidad. La fiesta de Hanukkah es la ocasión en la que nuestro pueblo celebra la luminosidad, la alegría, la felicidad de poder continuar adelante con los rituales de nuestro pueblo. Que la Hanukkah, puesta cerca de una ventana en tu casa, te ilumine, te traiga mucha luz y ayude a difundir el milagro de la existencia de nuestro pueblo. Hanukkah Sameach. Bueno, más o menos entendieron el propósito. So you can understand the purpose. Quiero decirles, hermanos, I want to tell you, Hanukkah, brothers, that Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, the Feast of Hanukkah, no está en las escrituras, is not found in the scriptures, sino está en los libros apócrifos. but is found in the extra biblical books. Esta es una fiesta judía. So it is a Jewish No son celebration. las fiestas establecidas de Dios. It is not those that were established by God, No son las fiestas de Dios. not God's feast. Yo les he hablado de las fiestas de I've spoken Dios. to you about those. Pero esta no era una fiesta de Dios. But this is not one of the Lord's feasts. Entonces la pregunta que surge es, So the question that some may ask, ¿debemos celebrar Hanukkah si somos gentiles e injertados en Israel? some may ask, should we celebrate Hanukkah if we are Gentiles that have been grafted into Israel? Nosotros como cristianos And as Christians, decimos que somos el pueblo de Dios. we call ourselves the people of God. En la Biblia se encuentra que el pueblo de Dios es Israel In the Bible, in the Word of God, we find that the people of God is known as y Israel. que nosotros fuimos And adheridos a la vid al olivo como pueblo de Dios. Paul outlines that as that we were grafted into the olive tree, which is Israel. Entonces encontré unas cartas en internet de los que están a favor, de los que más o menos y los que no están a favor. So I found some videos that outline those who are in favor, maybe neutral or against. Y quiero que veamos nosotros este video rápidamente, se toma 3 minutos I want más us o to watch menos. this quick video. Pero para que nosotros nos demos la idea si estamos de acuerdo, si más o menos o si no estamos de acuerdo, ¿ok? To see if we agree or not. Y después vamos a dar una pequeña explicación. And then I'll give a small explanation. ¿Debemos Vamos a ver. celebrar Hanukkah si somos gentiles e injertados en Israel? Santa dice, yo creo que no es necesario, pues no es una fiesta establecida por Adonai. Y aparte es una tradición judía y muy apenas nos estamos quitando las tradiciones de nuestra nación, todas mundanas. No es correcto que celebremos otras que no nos corresponden. Por eso no, nosotros somos de Yahvé, no debemos, es mi opinión. Shalom. Luis Alberto dice,
Siempre hay que ver qué se puede ver de bueno en la tradición, sobre todo en la del pueblo de Elohim. Hanukkah es un periodo especial donde se hace el anuncio del nacimiento del Mesías, así que siempre hay que retener lo bueno y sobre todo si se trata del pueblo hebreo. No en vano, Elohim mismo les encomendó sus oráculos. Todo depende con qué actitud ves las cosas, qué perspectiva. Creo que si se logra saber discernir la tradición de Hanukkah podremos encontrar cosas muy interesantes para aprender. Pues recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 11:20, no te enorgullezcas, sé humilde. Y Walter dice, es cierto que Hanukkah es una fiesta judía y me imagino que saben la historia y no está en la Torá como celebración o Moadim, pero particularmente yo celebro Hanukkah por el hecho que el Mesías subió a Jerusalén en Hanukkah, en Juan 10:22, y para mí es importante en historia y en contexto. Yeshua dijo, yo soy la Shamash, que significa la luz, y es la vela central que ilumina la Hanukkah, él mismo lo menciona. Además, en Hanukkah fue anunciado y concebido el Mesías en el vientre de Miriam. El poder iluminar mi ventana a todo mi barrio mostrando el significado del Mashiach, hablando sobre su historia, no la pagana farisea del trompito y el milagro del aceite, no, sino contando la hermosa concepción del Mashiach, contando la declaración de Yeshua, el Mesías en el templo frente al Sanedrín, y contando la verdadera historia judía cuando el pueblo le dijo no al sacrificio de ídolos paganos en el altar del templo y sí a la adoración al único Elohim eterno, Hashem, echando a los griegos con sus cerdos y sus imágenes paganos. Yo festejo Hanukkah porque rechazo toda adoración de otros dioses y rechazo las fiestas cristianas mentirosas y la Navidad pagana, que es lo mismo que aquellas fiestas. Que algunos tienen. So these are the opinions of some people, ¿Cuál será nuestro sentir? and ask yourself where you might fall. Bueno, creo que esta fiesta es muy profética. I think, in my opinion, this feast is very prophetic. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús en el capítulo 24 de Mateo les dijo, Do you remember Matthew chapter 24? cuando veas la abominación desoladora que habló Daniel el profeta, Where Jesus is referring to, do you remember the book of Daniel where it's written about the abomination of desolation? reconocer que el día está cercano. To know that the day is near. El que lea, entienda. He who reads, understands. Bueno, ellos se acordaban de ese acontecimiento. And they will remember that event. Esa historia es profética porque a través de los siglos se ha venido cumpliendo muchas veces. And the story has been fulfilling itself throughout the years. Todo el problema ha consistido The problem consists en que las personas que han conocido a Dios in the people who have come to know God. siempre se han levantado falsos profetas We have always seen false prophets que arise ayudan al anticristo who point towards para the llevar Antichrist su plan. in order to carry out their plan. Entonces, esta fiesta es muy profética So this feast can be considered porque lo prophetic mismo sucedió cuando Constantino because the subió al same happened poder. when Constantine took power. Constantino no llegó imponiendo el paganismo. He did not come imposing paganism. Ya el pueblo, ya los cristianos The emperor, the habían Christians, perdido sus raíces had cristianas already lost their Christian del roots primer siglo. from the first Y solo century. eran 3 siglos, hermanos. And just in three, we're talking about like a Y en time el period of año 3 centuries. 325 más o menos, And more or less 20, la iglesia se 55 AD, reúne the church gathered y together, tienen el concilio de Nicea and they have the Council of Nicaea, y Constantino lo aprueba. and Constantine approves it. Empiezan las imágenes a llegar a los templos, empieza el paganismo a florecer So images, idols are established in the temples, y así es como terminó and that is how lo que era los cristianos del primer siglo. the Christians of the first century kind of faded away. Entonces, esta es muy profética, So this is something prophetic. pero vamos a enfocarnos ahora But let's focus en lo que realmente representa para nosotros la luz. on what the light represents. Y dice la palabra del Señor, And the Word of God tells us, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. this is the message we've heard from Him and announced to you, that God is light, and in Him there's no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another,
And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Entonces, hermanos, la comunión con nosotros So our fellowship representa la luz. represents light. Dios es luz God is light, y dice que no hay ninguna tiniebla en él. and it says there's no darkness to be found in Jesus. Yo les he explicado a ustedes, I've explained to you él hizo las tinieblas, that darkness was created by God. el árbol del bien y del mal. The tree of good and evil. Piense por un momento, And think for just a moment. Dios iba a manifestar con los seres humanos que él planeaba hacer, God was manifesting himself with the creation, with men, pero él no podía habitar en tinieblas, en el pecado, but he cannot dwell in darkness and y sin. por eso él creó las And tinieblas. that's why darkness was allowed to Pero be. Dios es luz. But God is light. No lo podemos ver We cannot see him porque él habita en luz inaccesible. because he dwells in inaccessible light. Pero él nos mandó a que nosotros andemos en él, But he said that we're to walk in andemos him. en esa luz, In that light, y esa luz traerá entre nosotros comunión and that light will bring fellowship los unos con los otros. between one another. No hay nada más precioso que la There's comunión. nothing more beautiful than fellowship. Los primeros cristianos nunca se delataron. The first believers never tattled Los with primeros one another. cristianos fueron al circo romano, They went to the Roman Colosseum. fueron a las fieras, They went to the wild beasts. declarando que Jesús era su Declared Señor. that Jesus was their Lord. Y nunca tuvieron miedo And they were never afraid de las amenazas del enemigo. of the threats of the enemy. Dice que los macabeos limpiaron el templo, lo reinauguraron el mes de Kislev, And so we go back to the story that when they managed to conquer and kick out the Greeks, they cleaned the temple and they reinaugurated it on the 25th of Kislev. y dice que cuando llegó el momento de reencender la menorá, revisaron todo el templo y solo encontraron una vasija de aceite. But when the time came on to turn on the menorah, they looked at the temple and they found one container of oil. Una vasija que llevaba el sello del sumo sacerdote. It was a container that had the seal of the high priest. De todas formas, ellos prendieron la Torá, But they turned on the menorah anyway, a sabiendas que solo duraría un día, knowing that it would last only one day, pues no había aceite para los demás días, as there was an additional oil, porque se duraba 8 días para hacer el aceite. because enough oil was made to last for 1 week. Pero ellos fueron recompensados con un milagro. But they were rewarded with a miracle. Esa pequeña vasija That small container les duró para los 8 días que Lasted. tenían que celebrar su fiesta. for the entire week. El milagro de esa vasija ardió, hermanos, inexplicablemente And it happened unexplainably y por todo el tiempo que era necesario hasta que ellos produjeran nuevo aceite. and it lasted until they were able to make their own oil. Todo esto nos lleva al poderoso mensaje del Evangelio, This takes us to the powerful message of the gospel. cuando el Señor nos dijo que nosotros es nuestro deber andar en luz When the Lord said that we are called to walk in light como Él está en luz. as He is in light. Y de eso vamos a tratar, ¿ok? And this is what we're dealing with today. Dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. The Word of God says that we are the light of the world. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. In the Sermon on the Mount, Jesus said, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Your light must shine before people in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven." Hermanos, una de las cosas que el Señor nos manda es que nosotros somos la luz One of the things we're commanded is that we are the light, y no tenemos que escondernos. and we have nothing to hide. Fíjense ustedes que anteriormente So before, la gente iba a la iglesia con su Biblia y su ignario people go to the church with their hymnal and their aquí Bible en under their en su arms. brazo. So, ellos llevaban su Biblia y el himnario, So they carried those things y en los años 40, en los años in the 50, 40s, the 50s, cuando el evangelio empezaba, when the gospel, alguien que se miraba con un libro Again. negro you saw someone with a black lo book, juzgaban de brujo y hechicero. and someone would have been called
a witch. or Así es que sorcerer. para el tiempo que yo me convertí al Señor en los The años time 60, that I came to the Lord in the 60s, ir con su Biblia y su himnario debajo del hombro, to carry your hymnal and your a Bible, sabiendas que toda la colonia era católico, knowing that the whole village was Catholic, ya se imaginarán ustedes lo que then representaba. you can only imagine what that represented. Pero Dios, hermanos, But nos God, manda brothers, que seamos la luz Commands us to be the light. y nosotros tenemos que brillar en And todo we lugar. have to shine everywhere. Hay personas que solo brillan en la There are iglesia, people who only shine in church. pero cuando se trata del But trabajo when it comes to es work, muy diferente. it's very different. Hablan como los They paganos, speak as the pagans. hacen tranza como los paganos, They hustle like the son non-believers. flojos, They're lazy. tienen pleitos, They fight with one dicen another. malas palabras They curse one another. y no representan la luz. And they don't represent the light. Se esconden. They hide. Hace unos días tuve una experiencia con un hermano que está aquí Some days I had an experience with a brother who's here. y me dijo que conoció unos hermanos He said he met some brothers. y que él pensó, pues son cristianos. And then he thought, good, they're Christians. Y cuando fue a entrevistarse con ellos, When he went to go be with them, le invitaron una cerveza. they invite him for a beer. Y le dijo, no, yo no tomo. He said, no, I don't drink. Dice, ay, si nosotros somos la oveja perdida, dice, estamos He's descarriados. with lost sheep. Hay cristianos que se esconden There are Christians who hide themselves. y no tienen prendida su luz. And their light is not on. Debemos alumbrar a todos. We should light before we should Nuestro shine before everyone. deber es que ellos nos pregunten a nosotros, In such a way that they ask us ¿qué es lo que tienes? what it is that we have. ¿Por qué eres tan diferente? Why are you so different? ¿Por qué tu rostro se mira diferente? What does your face look Como que hay different? algo en ti que trae Like paz. there's something within you that radiates ¿Qué es lo que peace. tienes? What is it that you have? Cuando no cumplimos con nuestro deber como When we don't luz, fulfill our obligation as light, nadie nos preguntará no one will ask y se us, igualarán con nosotros and they will come to us, y nos dirán malas and palabras. they'll curse at us. Y si nosotros no contestamos And if con we luz, don't respond with light, eso será terrible, hermano. then that would be terrible. Yo siempre he trabajado, I have always worked he vivido con gente muy inconversa, and been around muy unbelievers, groseros, people who were rude, pero siempre me respetaron. but they always respected me. Porque siempre les dijo, yo soy hijo de Dios Because they said, I'm a son of y a mí God, ningún hijo del diablo me va a ofender. and no son of the devil is going to offend me. Y siempre puse a Jesús en lo alto. And I always put Jesus on high. ¿Por qué, hermanos? Why, brothers? Porque ellos me preguntaban. Because they asked me. Porque ellos me dicen, entonces tú eres aleluya. Sí, yo They soy said, you're hallelujah. aleluya. I said, yes, I'm a hallelujah. Y aunque aleluya es decir gloria a Dios, And now hallelujah means pues say gloria a to Dios God. por eso. Then glory to God for that. Pero nosotros, hermanos, tenemos un grande compromiso, That we have a great responsibility, principalmente en este lugar que es tan pequeño. primarily in the small island. Donde quiera que va encuentra personas que lo Wherever you go, conocen. you find people that know you. Personas están viendo nuestra And people who actitud, are looking at our attitudes. ven nuestros They ojos, see our eyes. ven nuestro They proceder. see our walk. Es tan pequeño. It's a small place. Sino que le digo a una hermana que está aquí. That's the sisters here. Ayer andábamos en Banana República y allí nos encontramos. We're not a Republican ran to one another. Imagínense que mi esposa y yo anduviéramos peleando. Imagine a fight, my wife and I were fighting one La another. hermana se iba a dar cuenta The sister would have seen inmediatamente. it. ¿Por qué peleando? So, oh, look, the pastor's fighting. Nosotros somos Right. la luz, hermanos. We are the light. Nosotros debemos alumbrar para que vean cómo We vivimos, should shine to people cómo how we live, tratamos a nuestra familia, how we treat our families, cómo nos tratamos como how we hermanos, deal with others' brothers, para que ellos dice que glorifiquen so they a nuestro Padre may Celestial. glorify our Lord Jesus Christ. Entonces, hermanos, Dios nos ha mandado a hacer luz. We are commanded to be light. Y dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. For so the Lord has commanded us, I have appointed you as a light to the Gentiles, that you may bring salvation to the end of the earth. ¿Cuántos saben en dónde está lo último de la tierra? How many know where the end of the earth is? ¿Cuántos saben en dónde está lo último de la Where tierra? is the end of the earth? Pues miren, ustedes son testigos de esto. You're witnesses to this. Porque Dios nos ha mandado diciendo, te he puesto para luz de los hawaianos. Because I want you to be light to the Hawaiians. Si usted no sabía, Hawái es lo último de la tierra. Hawaii can be considered the end of the earth. Algunos dicen que es la Patagonia.
Some say it's Patagonia, pero en Hawái but in Hawaii, es el último estado, el it último is the lugar last state en donde dan las 12 de la noche and where midnight hits, el 1 de enero. the 1st of January. ¿Ok? Hawái es el último lugar. It's the last place. Esto quizás sea profético para nosotros, And maybe hermanos, it is prophetic para que for us nosotros entendamos que Dios nos ha mandado a to brillar, understand that we're commanded to shine, a hacer luz. to be light. Esta iglesia estuviera llena de personas This church should be full of people. si nuestro testimonio fuera impecable If our delante de testimony Dios were impeccable before y allá God afuera. and outside. Que no dijeran, no, ahí chismosos, To not say there's a bunch of no, gossipers ahí there. malvados, Oh, there's wicked people no, there. ahí groseros, Oh, there's rude people no, there. ahí son tranzas, Oh, they're hustlers. ahí no pagan, Oh, they don't pay no, there. ahí no hacen bien las cosas, They don't do things no, right no, there. ni vayan a ese lugar. Don't even go to that place. Qué vergüenza, hermanos. That's shameful, Qué brothers. vergüenza que esto se escuche It's de embarrassing los that this be heard inconversos from unbelievers. y no puedan escuchar. And they cannot hear Esa persona es un siervo de Dios. that that person is a servant of Esa God. persona nunca le hemos encontrado un defecto. That we never found a defect within that Es person. tan sincero, That person is es tan sincere correcto, That person is proper es tan amable, and kind es tan servicial. and serving. Nunca lo hemos oído decir malas We never palabras. heard that person curse. Nunca hemos tenido una mala We mirada. never received a bad look from that person. Ese algo tiene. This person has something. El día que tú lo invites a la iglesia, The day you invite them to church, esa persona va a venir that person will come solo para saber por qué tú eres just to así. know why you are the way you Y are. si tú no das testimonio de la And if luz, you give testimony of the te vas a light, encontrar con un serio then you problema. will find you will face a serious issue. Porque Dios no te llamó para estar Because sentado. God did not call us to be Dios no seated. te llamó para dar mal We were not testimonio. called to give bad Dios no te testimony. llamó para que hablen mal de ti. We were not called to be spoken Dios no badly te llamó of. para eso. That's not what God has Si called us. hablan mal de ti, If they speak badly about you, difamándote, defaming you, acusándote, accusing you, dice la Biblia, sois the Bible bienaventurados. says that you are blessed. No debemos de preocuparnos de That eso. we should not be worried about those Debemos de things. preocuparnos que hablen mal de But rather, nosotros that they speak badly about porque us, damos mal testimonio. because we're giving bad No testimony. fuimos llamados para We eso, were not hermanos. called for that, brothers. Yo quiero que entendamos este I principio want us to de Dios. understand this principle. Fuimos a llamar para su gloria, para That su we were honra. called for His honor Pero and ¿cómo for His estamos glory. honrando a Dios? But how are we honoring ¿Cómo God? estamos glorificando a Dios? How are we glorifying ¿Cuál God? es nuestro testimonio? What is our testimony? So, esto es importante que So nosotros this is important lo veamos. for us to Porque si understand. nosotros no somos conscientes de Because esto, we are not aware of these things, entonces vamos a tener las consecuencias. then we will have to abstain the consequences. Piense por un momento. And think, ¿Por qué cree que la gente le teme a la muerte? why are people afraid of death? Porque su luz no es correcta. Because their light is not proper. Porque no está correctamente delante de Because Dios. they're not walking right before God. No puede confiar en la palabra de Dios, They cannot trust the word of God. en donde dice que la muerte de sus And where it says santos that the death of the es saints preciosa a sus is a ojos. precious thing before the eyes of God. Pero más en el cambio, le However, tenemos miedo a la muerte We're afraid of death, porque nuestra condición Because pecaminosa of sinful condition nos acusa accuses y nos us amenaza and it de threatens irnos us al infierno. of going to hell. Y ahí es cuando empieza el temor And that is y what hacemos fear, todo lo And posible we do everything por possible no morirnos, por to sobrevivir not die, to survive, y por estar en esta tierra. and to be in this earth. Dios no nos ha mandado God has not commanded us para que demos mal to testimonio. give a hermano. bad testimony. Dice la palabra del Señor Where God tells us que Él te ha puesto para luz a los gentiles. that you have been placed as a light to the Gentiles. Y mire lo que dice. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y dice la palabra, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas en ti? Again, Jesus says, the eye is a lamp of the body, so then if your eye is clear, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. So if the light in you is darkness, so the light in you is darkness, how great is the darkness? A veces, hermanos, se me ocurre ir al diccionario Strong para definir las palabras. Sometimes I go to Strong's Dictionary to try to define words. Entonces yo fui y miré, me llamó la atención la palabra ojo. And the word eye caught my attention.
Y me encontré con esto. And I found this. Y dice que el problema de los hijos de Dios son los ojos. This is a great problem with many children of God are the eyes. ¿Saben ustedes cuál es la definición para ojos? Do you know how eyes are defined? En griego es ophthalmos, In Greek, ophthalmos, que quiere decir o se define como la envidia which is defined as envy por las miradas celosas. or by jealous looks. Esa es la definición de ojos. That is the definition of eyes in Greek. Aunque sean ojos tapatíos. Oh, qué bonitos ojos tienes, como dice la canción. Like the song says, you have beautiful eyes. En los right? ojos se detecta la envidia. Yo You can puse allí see algunas envy fotos. within our ¿Me eyes. entiendes? Yo puse unas fotos para You que see ustedes some vean. A different veces looks here. hasta hay canciones que dicen miradas que matan. Something here about a song to say that the looks that could kill, Porque en los ojos se denota la envidia, el because coraje, in the eyes you can see the el anger, gusto, la amabilidad, jealousy, el gozo, la kindness, paz. love, patience. Eso en hebreo tiene mejor significado. In Hebrew, Porque there's a definition, representa todo eso que les dije. because it represents everything that is said here. También representa crimen, desagradable, desagradar, dificultad, disgustos. It also means crime, not pleasing, to not approve, difficult, disgusting. Entonces nosotros debemos saber cómo está nuestro ojo. So we just consider how are our eyes. Así que si tu ojo es bueno, bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. If your eye is good, then your whole entire body is full of light. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. But if your eye is full of darkness, then you are full of darkness. Así que las tinieblas que hay en ti, So the darkness within us un día van a salir one day be manifested, a la luz. they'll be brought to light. ¿Cuántos saben eso? How many know that? Hawái es muy pequeño, hermanos. Hawaii is way too small. Cualquier cosa mala que tú hagas en Hawái Anything bad that you do in Hawaii se va a saber. will be known. Y qué vergüenza. And that's Porque embarrassing. Dios te llamó para que seas shame. luz, Because God has called us to be no light, para que traigas vergüenza a not su to bring evangelio. shame to the gospel. Y esa es una de las And razones this is one of the reasons por las cuales en este momento el by which mundo in these moments the world está en tinieblas. is in Mi darkness. esposa me oí decir que oraba anoche por arrepentimiento Well, if it's praying for repentance last night, y yo también, Dios puso en mi corazón eso. and God placed it in my heart Y as estaba well. llorando con el Señor. Y Señor, perdónanos, Saying, Lord, forgive us porque hemos sido malos, because we've been bad. hemos faltado, We've fallen short. hemos sido idólatras, We've been idolaters. hemos acudido a Baal, We've come to no Baal. hemos obedecido tu ley, We have not obeyed your nos law. hemos alejado, We've become distant from you. hemos dejado de brillar We stopped shining solo por quedar bien con el mundo. just to fit in with the world. Las iglesias que antes eran iglesias celosas de The Dios, churches at one time in the past were su jealous luz of God. poco a poco se ha ido apagando, Their lights have been turning off aceptando little el by little, pecado en sus vidas, accepting sins en in sus their lives, congregaciones, in the y congregations, trayendo toda clase de personas malvadas y perversas, admitiéndolas allowing all tal types of como perverse son. people and affirming them for who they are. La iglesia The Word of es God para todos los malos, is for all those who are wicked. para todos los pecadores. It is for every sinner. Pero el propósito de que vengan a la For the iglesia purpose of coming to es church para que Cristo los cambie is so that Christ will y change sean una nueva criatura you. en Become a Cristo new creature Jesús. in Christ Jesus. A la iglesia le han tildado de homofóbica, The church has been termed homophobic, que no quiere a los homosexuales. saying that we don't love homosexuals. Eso no es verdad, hermano. And that's not true, brother. Eso nunca ha sido verdad. That's never been the truth. Que no quiere a los fornicarios, That we don't love ni a los fornicators, idólatras, or idolaters, ni a los adúlteros. or adulterers. Eso no es verdad, That is hermano. not true. Todo adúltero, todo fornicario, adultery, cuando fornicator, viene a Jesús, su when they vida es come to Jesus cambiada Christ, por el poder de Jesús. they're changed Si by the no, power no of tiene Jesus ningún chiste venir a la If not, there's no iglesia. point in coming to church. Si tu vida no ha cambiado a If través your de life los has años not escuchando el changed mensaje throughout del the Señor, years listening to the message of God, ¿qué te podrá cambiar? then what can change you? Nosotros podemos entender eso, We can hermanos. understand these things. Tenemos que entender We have to understand que Dios nos ha llamado para that vida. God has called us to life. Damos gracias a Dios We thank God que en esta iglesia han venido that in homosexuales. this church homosexuals have come. Gracias a We Dios. thank God Dios los ha salvado. that God has saved them Dios los ha perdonado, God has forgiven them, ha cambiado sus vidas, has changed their o están lives, sirviendo al Señor. and they Gloria a come now to Dios, serve God. Amen. hermanos. God did that.
Damos gracias a Dios que han venido gente We thank God fornicaria, that fornicators have viviendo come, juntos entre living parejas, together as a han couple, venido al Señor, and now be married. nos They hemos come to God, casado, and they're married. hoy están en Tennessee, And now they're in Tennessee, dando fruto tremendo, giving a tienen tremendous muchas fruit. iglesias, Dios los ha They have many levantado, churches. son hijos God de has blessed Dios, them, the children of purificados God, por su sangre. purified by Es His el blood. propósito de la That is the iglesia. purpose of the church. Pero si tú estás en la iglesia por muchos años But if you're in the church for y many estás years, viviendo en fornicación and o you're en living in pecado, fornication, sin, qué tristeza. that is sad. Eso va a salir en luz. And that will come out to light. Hace muchos años, Many years ago, 20, 30 años atrás, 30, 40 years ago, un muchacho andaba mal delante de Dios there was a young man who was walking incorrectly before y God. vivía en una casa de cristianos And he lived in a Christian home. y siempre se escondía de su maldad. And now his head in his wickedness. El muchacho estaba viendo pornografía, And he was looking at pornography. de esa pornografía que se compraba en cassette. Pornography that you were buying video in tapes back Y then. un día se le olvidó en la mesa. And one day he forgot on the table. Qué vergüenza para su familia. How embarrassing for his family. La gente decía, mira quién era That people said, este. oh, look at this kid. De esos hay muchos en las Those are iglesias, mainly like in the churches today ahora con tanta facilidad. with the ease of access. Pero tenga cuidado, But be careful, brothers. porque un día se le va a olvidar cerrar la Because página one day you forget to close out the y va a page tener problemas en su vida. and you'll have an issue in your life. Se lo garantizo. I guarantee it. Por eso Dios nos ha llamado a que That's why seamos God luz. has called us to be light. ¿Cómo nosotros podemos ser luz, hermanos? How can we be light, brothers? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Look what the Apostle Paul says. Next slide. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Therefore, be imitators of God as beloved children and walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. ¿Cómo andan los hijos de Dios, hermanos? So, how do children of God walk? ¿Chismeando? Gossiping? ¿Hablando mal de los hermanos? Talking bad about the brothers? ¿Levantando falsos? Lifting up false ¿Levantando accusations? pleitos? Creating issues? ¿Levantando injurias? Creating division? ¿Cómo andan los hijos de Dios, How hermanos? do children of God walk? ¿Haciendo tranzas? Hustling? ¿Haciendo malas cosas? Doing bad things? ¿Cómo andan los hijos de Dios? How do children of God walk? ¿Viviendo hipócritamente? Walking ¿Viendo hypocritically. pornografía? Looking at pornography? ¿Andando en lugares no buenos? Walking in not good places? ¿Por qué, hermanos? Why, brothers? Porque su luz Because their light no es verdadera. is not true. Porque su luz no está Because brillando. their light is not shining. Me da tristeza, hermanos. It saddens me, Déjeme brothers. decir, me da tristeza It saddens me que las iglesias hayan cedido a su santidad that people have surrendered their holiness con tal de que esté llena la iglesia. so the church be full of people. ¿De qué sirve que esté llena la iglesia I will get us for a church to be full de pura gente of malvada? people, but they're full of wicked No people. tiene ningún sentido. It makes no sense. Nosotros dice la palabra del Señor que debemos de imitar God tells a us Dios. That we should imitate God. Debemos imitar a Dios como We hijos should imitate amados que God as somos. the beloved children that we Debemos are. de parecernos a nuestro Padre That we should celestial. reflect our Heavenly Ser Father. santos dice, porque yo soy Be holy santo. as I am La holy. santidad tiene que ser el Holiness reflejo de has to nuestras be vidas. reflection in our lives. En el nombre de Jesús, In the name of ese Jesus tiene que Christ. ser nuestro lema, hermano. That has to be the way we live. No el fanatismo, Not fanaticism, no el legalismo, not legalism, como muchos acostumbran, like many have the pensando tendency que to si give yo no in, me pinto o que thinking si yo no uso traje no soy that if I don't cristiano. use a suit, I'm not a Christian. No, hermanos, No, brothers, sino imitando but a rather Dios. imitating Christ. Siempre recuerdo en I remember Maui, en, Maui. en un lugar, In a place I went to, entró una hermana, a sister came, pues como ustedes, los que estamos aquí, y estaba pintada. and she was made up. Y una de las diaconisas llegó con un pañuelo y le restregó la boca And a deaconess came with a napkin and wiped it off her face. y le dijo, ahora sí eres And cristiana. told her, now you're a Christian. Qué tristeza, hermanos. That's sad, brothers. Que la gente se evalúe por lo que tiene, That people por be lo que valued anda, por lo que dice By que es. how they look. Tristeza. And that's sad, brothers. Porque Because su luz tiene que brillar the light has to shine. en su rostro, It has to be seen en sus ojos. in their eyes. ¿Han visto ustedes ojos agresivos? Have you ever seen aggressive eyes? ¿Han visto ojos
nobles, Have you seen noble eyes, ojos sinceros, sincere eyes, que cuando dicen las cosas se le quedan viendo a sus ojos that when they see things, look para in que your usted eyes vea que lo está haciendo con sinceridad. to see that you're saying it sincerely. ¿Ha visto personas que mejor agachan la cabeza para que no los vean? There are people, when you talk to them, they put their head down, Hermanos, right? Dios no nos ha Brothers, llamado a disolución. God has not called us to Dios nos ha llamado dissolution. para que seamos God has imitadores called de us to Dios. be imitators of God. ¿Por qué cree que a los cristianos les llamaron What do you cristianos? think the Christians will call Christians? Porque decían de los cristianos, estos se parecen igualito a ese Jesús. Because the people said they look just like Jesus. Tan honesto, tan amable, So honest, so loving, tan honrado, so tan honorable, bien portado. so well behaved. De ahí nació los cristianos. That's where the name Christian came from. A muchos de nosotros nos debería dar vergüenza Maybe we should be ashamed llamarnos cristianos. to identify as believers, as Christians. Porque si no somos imitadores de Dios, Because if we are not imitators of Christ, entonces somos imitadores del otro. then we are imitators of the other. Y como este es un lugar pequeño, And since this is a small Hawái es place, pequeño, since Hawaii is small, entonces pronto saldrá a luz then the things will come to light. lo que realmente nosotros What we are will somos. come to light. Aunque nosotros lo hayamos hecho en oculto, And although we have done it in hiding, Dios lo traerá a luz. God will bring it to light. Siempre recuerdo, I always remember, no porque sea un buen recuerdo, amén, not because it's good memory, pero recuerdo a unos muchachos que se iban a bautizar. remember some young men who were getting baptized. Y cuando llegaron le digo, ¿están listos? And I asked them, "Are you ready?" Y la muchacha dijo, estoy listo, gloria a The young Dios. lady said, "Yes, I'm ready. Glory to God." Y mi esposa se encuentra con el muchacho My que también se iba a wife bautizar. runs into another young man who was baptized. Y lo que mi esposa le dice, ¿por qué te acostaste con esta muchacha? He asked, "Why do you sleep with this young lady?" Casi se muere. And he almost had a heart ¿Por attack. qué lo hiciste en la casa de su mamá? Y cuando yo la muchacha eso, Why'd you do it in your casi home? les da un ataque. And they almost passed out. ¿Por qué mi esposa les dijo eso? Why did my wife say this? ¿Por qué, hermanos? Why, Sin saber siquiera. Without knowing. Pero más en cambio ella decía, estoy lista para However, bautizarme. she said she was rebaptized. To be Así baptized. hay muchos que han bajado a las And aguas that there are many who have gone into the viviendo waters, una vida pecaminosa. living a sinful life. Nosotros estamos llamados a imitar We are a called Dios. to imitate Christ. Por eso dijo, ser santos porque yo soy santo. That's why he said, "Be holy as our Father in heaven is holy." ¿Saben cuál es lo bonito de todo And you esto, know what's the hermanos? most beautiful thing about all this? Lo bonito de todo esto The beautiful thing about es que this Dios nos ama tanto is that God loves us so much que nos va a dar disciplina. that he disciplines us. Y eso sí, a nadie nos gusta la disciplina And no one likes to be disciplined porque duele, because it hurts, porque molesta, because it porque humilla, bothers, it pero humiliates. Dios en su grande But amor God, in his great love, nos va a disciplinar. will discipline us. Yo les estoy hablando la palabra I'm speaking the para word que to you ustedes puedan evitar esa parte so de that you can disciplina en sus imitate vidas So you can see the discipline in your lives y no tengan que sufrir. and not have to suffer. Si tú guardaras mi palabra, If you keep my si word, fueres fiel, if you will be si faithful, te esforzaras, if you put forth the effort, ninguna enfermedad que hay no en plague of Egipto which in Egypt te enviaré a ti. will I send upon you. Porque yo soy Jehová, tu God, sanador. Lord, your healer. ¿Por qué tenemos miedo al COVID? Why are we afraid of COVID? ¿Por qué le tenemos miedo a Delta? Why are we afraid of ¿Por qué Delta? le tenemos miedo a las enfermedades que andan anunciando? Of the Omicron variant? Que quizás nunca lleguen a tu vida. And things that may never hit your Y life, si llegan y te hacen efecto, but however they affect you, piensa, think. Dios te está disciplinando. God is disciplining Y si no te us. mueres, dale gracias a And if you don't Dios. die, thank God. Porque Dios, Because al que God, ama, who he corrige, loves, bendito sea el he Señor. corrects. Hermanos, Brothers, muchos cristianos quizás estuvieron preparados para morir, gloria a Dios. maybe many believers ready to Se die, fueron con el Señor. and they've gone home. Pero muchos cristianos no quieren ni But many pensar believers en sus Don't mentes even want to think in their que se minds llegan a enfermar that if they get sick, porque pierden el trabajo, because they lose their el jobs, ídolo, digo, el dinero, they lose their money, y quieren vivir, y quieren salir, y they quieren hacer wanna- todo. they want to go out, they want to live, right?
Porque cada uno dentro de sí Because mismo each one of us within ourselves, están adorando a dioses ajenos maybe they're worshiping other y no están gods, imitando a Dios. and they're not imitating Christ. Vino un muchacho y dijo que él se había vacunado A young man came, he'd been vaccinated. porque a él le gusta ir al fútbol y no lo dejan ir He likes to play football. y por eso se And vacunó. if not, they don't let him play. También es cristiano, This person is also a believer, pero tiene otros dioses. but he has other gods. Hermanos, Brothers, Dios nos ha God llamado para has que called andemos us como Dios anduvo. to walk as Christ did. Nos ha mandado para que andemos en amor. We are called to walk in love, Y allí es donde se ve la diferencia entre nosotros. and that's where we see the difference between one another. Les conté que veníamos platicando con mi esposa de Jeremías los versos que estamos leyendo ahorita. I was talking to my wife about Jeremiah, the verses we're reading now. A Jeremías, Book of Jeremiah. de la tribu de Judá se le hicieron bien fe, hermano. Lo metieron a la cárcel, lo torturaron, The tribe of Judah, they lo dejaron Jeremiah sin to comer. prison. They tried to starve Y him estaban en contra de él continuamente And they were porque les against him estaba constantly. diciendo la verdad. because he was telling the truth. Jeremías se cansó de eso Jeremiah got tired of y that. dice y le hace una oración al Señor y dice, And he prays to Señor, the Lord. mire cómo me han He tratado. says, Lord, look how they've treated me. Señor, mátalos, Lord, kill them. termínalos, que Exterminate las mujeres se queden That viudas, the women be widowed. que los padres se coman a sus hijos, That the parents eat que, the children. que sus jóvenes mueran a filo de That the young people espada. die at the edge of the sword. Wow, esa oración no es de un cristiano, That is ¿verdad? not the prayer of a believer, brothers. Los cristianos, Jesús nos Believers, enseñó, hermanos, God, Jesus taught us a andar en to amor. walk in life. Si tu enemigo tiene hambre, no importa, dale de If your enemy comer. is hungry, feed them. Si tienes sed, dale If de they're thirsty, beber. give them water. Porque así demostrarás Because that is how que you will eres show hijo de vuestro that you are Padre a son, que a está en el child cielo. of Denle un our aplauso Heavenly al Señor, Father. hermanos. Lord, a clap offering. Amen. Hablamos de las tinieblas y We hablamos talked de la about luz. darkness. We talked about light. Toda maldad es tiniebla, hermanos. All wickedness is darkness, brothers. Amen. Piensen esto. Think about this. Dios no está ahí. God is not present. No está en el pecado. He is not in sin. No está en la maldad. He is not in wickedness. Dios recibe al pecador God receives the cuando el sinner pecador se arrepiente. when the sinner No hay repents. nada, nada, There's absolutamente absolutely nada nothing de toda la maldad que hay en el of all the mundo wickedness in the world que Dios no la perdone. that God will not forgive. ¿Por qué cree que la iglesia está llena de fornicarios, Why is de the church full adúlteros, of de ladrones, de maldicientes, fornicators, de drogadictos, de people borrachos? who curse, drunks? Diga usted, You fill it in. de eso está llena la iglesia. The church is full of these people. Pero eso fueron en otros tiempos. Those in other times, brothers. Ahora son santificados, Now they're son sanctified. purificados Now they're por la glorified sangre preciosa de by Cristo the precious blood of y tienen Jesus una Christ. nueva vida en Cristo And they have Jesús. a new life in Christ Jesus. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. No puede existir, hermanos, la fornicación ni la avaricia entre nosotros. De eso ni se hable siquiera. The Apostle Paul continues, but sexual morality or any impurity or greed must not even be mentioned among you, as is proper among saints. Ni palabras deshonestas, ni necedías, ni truhanerías que no conviene, sino antes bien acción de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. And there must be no filthiness or foolish talk or vulgar talking, which are not fitting, but rather giving of thanks. For this you know with certainty, that no sexually immoral or impure or greedy person, which amounts to an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ and God. Siempre me da tristeza I'm always saddened cuando oigo a algún cristiano decir malas palabras. when I hear a believer curse, Y más tristeza me da and even cuando more dice, when they go like this. se me salió, pastor. Oh, it slipped out. Quiere decir que está lleno de malas palabras. It means that person's full of ¿No se les hace increíble profane esto, hermanos? words. That's incredible, brothers. Yo quiero rápidamente decirles, en mi vida yo fui uno de los hombres que más malas palabras decía que ningún otro. In my past life, brothers, I used to curse a lot. Nadie se podía poner conmigo en mi boca No one tan could go mal hablado que toe era. to toe with me when it came to those things. Pero cuando Dios me salvó, But when Christ saved me, me quitó todas las malas He palabras. removed that from my life. Entonces, que la gente sea mal hablada, que sean So that fornicarios, people be que sean fornicators, pecadores, no that they importa. curse, doesn't matter. Cuando vienen a Cristo tienen nueva vida. When they come to Christ, they have a new life. Porque sabéis que esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Nadie podrá entrar al reino de Dios So we can go into the kingdom con estas with these things. anomalías, ¿verdad? Con estas With anomalías these anomalies que muchas veces tenemos en nuestra that many vida. times we have in our lives. ¿Por qué este mensaje, hermanos? Why this message, brothers? Porque nosotros estamos celebrando Because we're celebrating la fiesta de las luces. the feast of dedication. Y para que los macabeos celebraran la fiesta de las And luces, for them to celebrate it, tuvieron que pelear con The el Maccabees, mismísimo Satanás, they had to fight against si Satan lo himself. podemos decir así, You could put it that way, para lograr in order encender su luz. to turn on their lights. Y cuando Cristo vino, And when Christ les came, dijo a sus discípulos que se estuvieran en Jerusalén he told his disciples, hasta que Él les diera la luz, go to Jerusalem until you el receive poder, the light, the el power, aceite, the oil, para que por ese aceite so that pudieran through that llevar una oil, vida correcta you delante could de live a Dios. proper life before Christ. Y que su aceite And that your light no les never falte. go out. ¿Cómo está tu aceite, mi querido So my hermano? brothers, this morning, how is ¿Cómo your está light? tu luz? How is your oil? ¿Estás brillando? Are you shining? Dice la palabra, Where did God says? procura presentarte a Dios aprobado, Be como careful obrero que to no tienes de qué present avergonzarse. for God as a worker who has nothing to be ashamed of. Imagínense predicar el mensaje Imagine y que la gente preaching nos the eche en message. cara, hermanos. And the people throw in your face, Mira cómo eres, look at how you are. mira quiénes son, Look at who you mira are. cómo tratas, Look at how you deal mira others, qué deal with haces. others. Look how you treat other people, what you do. Dios nos ha mandado a God has ser commanded fieles. us to be faithful. Vamos a terminar. Let's finish. Nadie nos engañe That no con one palabras deceive us. vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andar como hijos de luz. See that no one deceives you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not become partners with them, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Que nadie os engañe, That no one hermanos. deceive us, brothers. Que nadie vea con palabras de lisonja That no porque one quiere come algo with smooth y le diga, words, no, yo sé que tú eres un buen trying to manipulate you. cristiano, No, you're a good believer. siempre tan amable, You're always so siempre kind, tan dadivoso, always so loving, siempre tan ayudador. always so helpful. ¿No tienes $100 que me prestes? Can you let me borrow $100? ¿Me entienden? Right? Do you understand? La lisonja So, the puede smooth- venir a nuestras vidas. Being a smooth talker, ¿Saben cuál es lo peor? you know what's worse? Que muchas veces nosotros lo creamos. That many times we create this. Ah, me están diciendo qué bueno, que me están diciendo qué bueno, qué santo, qué amable, qué Sometimes like, bondadoso. man, I'm glad they're telling me these things. Nada tiene que ver, It has hermanos. nothing to do with us. No nos dejemos engañar. Let us not be deceived, brothers. Para terminar, So to finish, dice, hacer todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. do all things without complaining or arguments, so that you will prove yourselves to be blameless and innocent, children of God above reproach, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world. En el principio de este mensaje, At the beginning of this message, leímos unas cartas de unos que estaban de acuerdo, we saw some otros opinions, right? más o menos de About people acuerdo. who agree with the y otros no estaban de celebrating acuerdo. Hanukkah or not. We saw the ¿Qué vamos a pros, hacer con esta the celebración? against. So we'll do the celebration. Haga lo que usted siente en su Do corazón. what you feel in your heart. Pero déjeme decirle But I want to tell you que esta fiesta es profética, como dije al principio, that I believe this feast to be y prophetic. todo lo que usted haga, And everything that you do, hágalo sin murmuración. do without murmuring. Algunos ya estaban murmurando de las luces. Someone's talking about the lights. Ya en el internet decían, ya están celebrando Navidad. No estamos celebrando Navidad. Some people are saying you're celebrating Yo Christmas creo que ellos now. no saben que recordamos la fiesta de las luces. We're celebrating, observing. Y si feast of dejamos dedication. esto así, And if we leave it like this, hasta que viene nuestro mantequete, que es cuando las prendemos, until the banquet comes, which is when we turn it on, pues la gente va a murmurar y va a decir, people will murmur and say, pues no, que no celebraba Navidad, well, I thought they celebrate Christmas. porque muchas veces la dejamos todo este mes, Because sometimes we just turn on hasta que the whole termine el año, until the year's over, porque celebramos el fin de año. because we celebrate the end of the year. Pero murmuraciones existen, hermano, But murmuring is there, y contiendas y pleitos. and conflicts, Pero fighting. el Señor dice que hacer todo sin murmuración y contiendas. Let's do all things without complaining or arguments.
porque estamos en una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminaria. Because in the midst of a crooked and perverse generation, among whom we appear as lights in the world. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Please stand, church. Dios los bendiga, mis queridos amigos, una vez más. Bueno, aquí estamos. Quiero hacer un énfasis en algo, y es que las fiestas de las luces es un acontecimiento profético, como dije al principio, y es algo que nos recuerda a través de los siglos. Ha sucedido este acontecimiento muchas veces y nos recuerda que al final del tiempo el anticristo se sentará en el templo y profanará el templo de Dios y cambiará las leyes de Dios y será enemigo de Dios. Esto es muy visible. Puse algunas cartas que encontré en el internet tomadas del remanente de una fe inteligente y lo encontré ahí. Me pareció fabuloso para enseñar cómo las personas tienen diferentes puntos de vista. Si nosotros lo hacemos, no lo hacemos, como dije, como una alternativa a la Navidad, sino lo hacemos realmente como un acto profético, recordando de la luz y poniéndonos en compromiso con Dios para brillar y ser luz como Él es luz. Así es que quiero enfatizar esto porque no quiero que piensen que estamos celebrando fiestas paganas o cualquier cosa. No, estamos celebrando. Jesús estuvo en la fiesta de Hanukkah, caminando en el templo, observando y predicándoles el mensaje de salvación. Y esta mañana yo he tomado el tiempo, el momento para dedicarlo y exhortar a la iglesia para que nosotros seamos una luz en Hawái, una luz que brille, que la gente pueda ver que en su gran alabanza hay un Dios verdadero, que hay sanidad, que hay regeneración, que hay salvación, que las personas que están en depresión pueden ser libres de su depresión, que aquellos que están atados en el vicio, en la pornografía, en la drogadicción, bueno, venga a la iglesia, Dios es poderoso. Que la luz de Jesucristo brille, la luz del Evangelio se expanda, y que la gente pueda entender y ver que hay una luz en Hawái que está prendida, no una, hay muchas, porque hay muchas iglesias en las cuales están creyendo en el Señor Jesucristo y en estos momentos están brillando. Ojalá Dios quiera que no se apaguen. Como dije durante la predicación, me da tristeza que algunas iglesias su luz se esté apagando poco a poquito, y el pecado y la maldad está entrando a ella y ni siquiera lo sepan, reprender, y ni siquiera sepan hacer nada para solucionar el problema. Qué lamentable. Esperamos en el nombre del Señor ser luz ante las naciones, ser luz a todas las personas que la necesiten y dar testimonio de que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras pues eran malas. Qué tristeza. Dios nos ha llamado a ser luz y como luz necesitamos brillar cada momento de nuestras vidas y necesitamos nosotros ponernos en la línea. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos que si usted celebró Hanukkah, pase un buen tiempo del Señor. Recordemos proféticamente lo que vendrá, lo que sucederá y lo que ha sucedido a través de los tiempos. Y así nosotros tenemos la oportunidad de honrar a Dios. ¿Cuál fue el propósito? De defender la palabra, defender las escrituras. Ellos le llamaban la Torá, defender eso, defender la Biblia, la palabra de Dios, establecerla como un medio de salvación, como un medio de conducta y de fe que trae bendición al ser humano. Su palabra es la verdad y nosotros, basándonos en su palabra, hemos celebrado esta fiesta y damos gracias a Dios por ello. Dios los bendiga, Dios les guarde y que el Señor los alcance para que ustedes también sean luz.